Saludamos entonces con cariño y con confianza a aquella que mejor conoce al Espíritu de Dios y su obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre la invocación del Espíritu Santo, por qué es necesaria y cómo debe realizarse. ¿Por qué tenemos que llamar al Espíritu Santo? ¿Y cómo debemos llamar a ese Espíritu de Dios? Esas son las dos preguntas a las que queremos responder en esta oportunidad. En la renovación carismática hablamos con frecuencia, con amor y con alegría sobre los dones del Espíritu Santo. Puede decirse que ya no es un desconocido para nosotros, pero creo que sigue siendo, como ya lo nombraba un famoso teólogo del siglo XX, sigue siendo el gran desconocido para una buena parte de nuestros hermanos. Entonces, quiere decir que esas personas, esos hermanos y hermanas no han descubierto todavía por qué es necesario invocar al Espíritu Santo, por qué hemos de llamar al Espíritu Santo. Esa parte creo que no la tenemos suficientemente clara. Pues vamos entonces a responder a partir del testimonio de la Escritura, pero también a partir de nuestra propia experiencia. Y yo voy a empezar por algo muy cercano, algo que como sacerdote lo he tenido siempre muy cerca: la familia, la pareja. ¿Por qué hablo de pareja? Porque en los años de sacerdocio que Dios me ha concedido, pocas cosas duelen tanto como ver que se hunde esa barquita que se llama un matrimonio. Eso duele mucho y deja en el naufragio, en la soledad, no solamente a los esposos que se separan, sino sobre todo a los hijos. Hay otros fracasos que uno también conoce. Por ejemplo, también sabemos del caso de aquellos que tienen una vocación religiosa o sacerdotal. Y lo mismo que dije antes de la pareja, repito ahora: da mucho dolor ver que una vocación sacerdotal se empieza a hundir como esa barca que he dicho. Eso da mucho pesar, eso da dolor. Y uno se pregunta por qué suceden esos fracasos. Vamos a hablarlo primero desde un punto de vista puramente humano. Y ahí vamos a entender por qué necesitamos una ayuda que no es solamente humana. Humanamente, ¿qué es lo que uno ve cuando una pareja tiene dificultades? Cuando las personas tienen dolor, cuando las personas se sienten heridas, fácilmente se enceguecen sobre sus propios errores y más bien abren los ojos para fijarse y para señalar los errores del otro. Cuando uno habla con una pareja en problemas, ¿qué es lo típico? Que él dice que la culpa es de ella y que ella dice que la culpa es de él. Y cada uno es como incapaz de ver su propia parte. Es incapaz de ver que seguramente ha tenido algunos errores.
no han cometido los mismos errores, pero sí han cometido errores. Y aquí vamos llegando a un punto muy importante. ¿Qué es eso que nos hace ciegos? ¿Qué es eso que nos hace duros? ¿Qué es eso que nos hace vengativos y que mete en nuestro corazón el deseo constante de desquitarse y de ganar la pelea? ¿Qué es eso? Y vamos encontrando una palabra, la palabra orgullo. Vamos encontrando que cuando estamos en una situación de necesidad, cuando estamos en una situación de herida, fácilmente nuestro orgullo sale a relucir. Y por orgullo perdemos demasiado. Es demasiado lo que perdemos por el orgullo. Porque por orgullo se hunde esa pequeña barca, por orgullo se arruinan las vidas de esos hijos. Me acuerdo un sacerdote bastante mayor, con mucha más experiencia que yo seguramente. ¿Sabes lo que decía? Decía él: estoy convencido de que prácticamente todas las dificultades matrimoniales se pueden superar. Todas. ¿Pero qué se necesita? Se necesita sacar de la casa, sacar del corazón ese maestro terrible que es el orgullo. Ese maestro, ese es el del problema. Porque no queremos sacar el orgullo. Como no quiero sacar el orgullo de mi vida, entonces no quiero reconocer los errores que he cometido. No quiero pedir perdón por esos errores. No quiero disculpar a la otra persona. No quiero que me vean débil. Y cada una de esas acciones es una barrera que le estoy poniendo al camino de la reconciliación, al camino del encuentro, al camino de la restauración. Entonces nos estamos dando cuenta de algo muy importante, que lo observamos en la pareja y en la familia, pero que sucede en muchos otros ámbitos, que es que cuando uno se siente atacado, cuando uno se siente débil, cuando uno se siente disminuido, como reacción natural, uno se afianza en una actitud que muchas veces contiene esa palabra orgullo. A partir de este concepto, podemos ver que la misma realidad sucede en muchos otros ambientes, en muchas otras realidades. Por ejemplo, me acuerdo la historia de una empresa de aceite de palma en el norte de mi país, una empresa muy grande. Y esa empresa, que en cierto momento llegó a ser muy exitosa, de repente fue entrando en dificultades, problemas, huelgas, finalmente bancarrota, quiebra total, hubo que disolver la empresa, quedaron sin empleo no sé cuántas personas, una gran empresa de aceite de palma en mi país. ¿Qué había sucedido? Me lo comenta una persona de la región. En esa empresa se formó un sindicato muy poderoso y ese sindicato pues se llenó de pretensiones laborales, en parte justificadas, claro. Por su lado, los dueños de la empresa tomaron otra actitud: no me dejo. ¿Cuál era el lenguaje que utilizaba el dueño de la empresa? Yo no me voy a dejar de esos comunistas obreros que quieren adueñarse de esto. ¿Y cuál era el lenguaje de los del sindicato? Nosotros no nos vamos a dejar de esos burgueses capitalistas que no saben sino oprimir al obrero. ¿Sí te das cuenta que se parece a lo que hemos dicho del matrimonio? Y entonces cada uno con una actitud de yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Llegó el momento en el que los del sindicato lograron paralizar completamente la empresa.
La empresa ya no pudo pagar sus deudas con los acreedores, por supuesto deudas de miles y miles de millones. La empresa se fue a la quiebra y ambas partes duras. No me dejo. Y ambas partes duras se fueron al fondo del mar. Se hundió la empresa. Finalmente se acabó la empresa. Cuando se acabó la empresa, se acabó el sindicato, se acabó la ganancia. Ese es el fruto propio del orgullo. Es el fruto de muerte. Si tú empiezas a examinar muchos aspectos de tu vida, encontrarás que prácticamente en cada una de nuestras historias hay oportunidades hermosas que hemos perdido por esa dureza interior, por ese querer llenarnos de nosotros mismos y que las cosas se hagan solo de nuestro modo. Le voy a dar un tercer ejemplo que muestra lo peligroso que es ese monstruo llamado ego o llamado orgullo. Hablaba en otra oportunidad con uno de los terapistas que ha trabajado con esta metodología de los alcohólicos anónimos. También él me decía una frase que me hizo acordar a la del otro padrecito, el que hablaba de los matrimonios. Fíjate lo que decía el de los alcohólicos, decía: lo único que se necesita para que una persona empiece su recuperación es que admita que tiene un problema. Es decir, lo que detiene a la persona, lo que encadena a la persona en su desastre, ¿qué es? Que no lo admite, que se dice mentiras, que da disculpas, que siempre tiene una explicación. Mira, te estás pasando con el alcohol. No, una que otra vez, pero todo está bajo control. La persona siente que todo está bajo control. Los que lo rodean se dan cuenta cuántas veces se excede, pero él siempre tiene una explicación, o ella, porque tristemente va creciendo también el alcoholismo y otros vicios también en las mujeres. Va creciendo entonces el alcoholismo. ¿Y cuál es la actitud de la persona? Tengo todo bajo control. Mira, tienes que hablar con alguien, tienes que pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a qué? ¿De qué tengo que pedir ayuda? Yo no necesito eso. Y de nuevo, todo está bajo control. Todo está bajo control es que la persona está arruinando su salud, está arruinando sus finanzas, está arruinando su pareja, está echando a perder su hogar. Y todo está bajo control. O sea que nos cuesta mucho trabajo, ¿qué? Pedir ayuda, reconocer que tenemos necesidades. Otras veces tomamos la actitud de que yo sí necesito ayuda, pero yo me sé ayudar solo. Es decir, yo solo necesito que me den las instrucciones y yo lo aplico. Cuando digo esta frase siempre me acuerdo de un chiste que decía: nadie puede aprender a nadar por correspondencia. Es difícil aprender a nadar por correspondencia. Hoy diríamos, eso de por correspondencia suena como siglo pasado. Hoy diríamos, difícil aprender a nadar viendo videos de YouTube. Entonces, uno cree que uno tiene las situaciones controladas, o si acaso yo lo mío lo soluciono leyendo un libro, haciendo un curso, y así seguimos en el fondo encerrados en nosotros mismos. Encerrados en nosotros mismos cuando tenemos dificultades de familia. Encerrados en nosotros mismos cuando tenemos problemas de pareja. Encerrados en nosotros mismos cuando estamos entrando en un vicio. Encerrados en nosotros mismos cuando asoma la tristeza, la depresión. Son situaciones que se presentan. Y yo vuelvo a la frase que decía aquel terapista: lo único que se necesita para empezar una recuperación es pedir ayuda, reconocer
tengo un problema y pedir ayuda. Pedir ayuda. Bueno, y aquí llegamos a nuestro tema. ¿Cómo se llama en la Biblia pedir ayuda? Se llama invocar. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, dice la palabra de Dios. Invocar, pedir ayuda al Señor. Ese pedir ayuda, ¿qué es? Pedir ayuda significa 3 cosas. Para los que están tomando apuntes, que son 7 personas, en lo que he podido contar desde aquí, supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Pedir ayuda significa 3 cosas, 3 cosas importantes. La primera, reconocer que sí tengo un problema. La segunda, reconocer que necesito ayuda. Y la tercera, confiar en quien puede darme esa ayuda. Fíjate que es exactamente lo mismo que para ir al médico, lo mismo. Reconozco que tengo un problema. Hace tiempo, dice una persona, hace tiempo que tengo como un dolorcito en esta pierna, un dolorcito en la rodilla, como que viene, como que va, pero a veces más es lo que viene que se va. Mejor dicho, ya se quedó hace como 8 meses, se quedó el dolor ahí, ya no se va. Entonces tengo un problema. Entonces yo empiezo a solucionar solo mi problema. Me consigo una pomada, me consigo un aceite, averiguo, miro en internet dolores de rodilla que duran 8 meses. Clic, para ver dónde me enseñan a quitarme yo solo mi dolor de rodilla. Pero ya me doy cuenta que no. Entonces, ¿qué toca? Pedir ayuda. Necesito. Ya reconozco que necesito ayuda. Entonces me dice, mira, hay un especialista de rodillas que duelen 8 meses, que ha llegado hace poco a Asunción. Deberías ir. No sé. No, voy a ver. Yo creo que yo sí aguanto. Y ya tiene incluso un pasito, tiene un tumbao. Entonces todavía no ha puesto su confianza. Se necesitan las 3 cosas. Reconozco que tengo un problema. Reconozco que necesito ayuda y quiero ayuda. Y tercero, pongo mi confianza en esa persona. Eso es invocar. Te repito otra vez las 3 características del invocar, de la verdadera invocación. Primera, reconocer que tengo un problema. Segunda, reconocer que necesito ayuda y querer esa ayuda. Tercera, poner mi confianza en quien puede ayudarme. Esos son los 3 pasos. Bueno, pero sucede que cuando hablamos de la recuperación de una historia para Dios, las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué estos pasos que se oyen tan elementales cuestan tanto trabajo a tantas personas? Respuesta: porque resulta que esos 3 pasitos que he dicho tienen también sus propios ataques. Es decir, vamos a describirlo de esta manera. No es exactamente que el demonio esté poseyéndolo a uno o atacándolo directamente a uno, pero se entiende mejor si hablamos de la perturbación del enemigo malo, del demonio. El demonio no quiere que tú reconozcas que tienes un problema. Si ya reconociste que tienes el problema, el demonio no quiere que tú busques la solución. Y si ya estás buscando la solución, el demonio no quiere que pongas tu confianza en el único que puede hacer algo real por tu vida.
Como quien dice, los 3 pasos son sencillos, muy sencillos, pero cada uno de esos pasos supone un combate interior. Entonces, antes de seguir en nuestro tema, tenemos que ver cuáles son esos combates, esos 3 combates. Porque si tú vences esos 3 combates, entonces llegas a una verdadera invocación. Y el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, es necesario recordar que esos pasos son combates. Son combates. Y esa es la explicación de por qué encontramos algunas personas que uno dice, ¿cómo es que ha llegado tan bajo? ¿Cómo es que se fue a perder esa vocación? ¿Cómo fue que se hundió ese matrimonio? Es porque cada uno de estos 3 pasos es un combate. El primer combate, ¿cómo se llama? Se llama el combate de la verdad. El combate de la verdad. Acuérdate lo que dijimos del alcohólico. ¿Qué es lo que él hace? Decir mentiras y decirse mentiras. ¿Qué le pasa a un fumador? Dice mentiras y se dice mentiras. ¿Tú cuántos cigarrillos estás fumando? Bueno, yo soy un fumador social. ¿Qué será? Ponle 5 o 6 cigarrillos máximo al día. De pronto, después de un almuerzo, un cigarrillito, qué sé yo, cuando voy en el carro para la casa, otro cigarrillito, es que son 2 cajetillas al día, pero la persona se dice mentiras. Entonces, el primer combate, acuérdate que el primer paso es reconocer que sí tengo un problema. ¿Cuál es el combate que está asociado a esa primera afirmación? La mentira. Entonces, es la batalla entre la verdad y la mentira. La batalla entre la verdad y la mentira es que uno no quiere reconocer que tiene un problema. Eso suele suceder también en los casos de infidelidad. Lo primero que hace la persona, ¿qué es? Negar completamente. Negar. La esposa le encontró un papelito por allá en el bolsillo. A veces las esposas son curiosas. Vamos a llamarlas curiosas. Le encontró un papelito en un bolsillo al esposo con un nombre, Cindy. No tengo nada contra las Cindys que haya por aquí, no, nadie vaya a creer. Esto no es nada personal. Y le dice, ¿y esto qué es? No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Lo que pasa es que tú sabes que yo siempre he sido aficionado a los caballos. Y entonces esta es una yegua que es muy popular, se llama Cindy. Entonces a mí para que no se me olvidara a quién tenía que apostar, le escribí ahí Cindy. Ya veo, una yegua. Ok. Por allá como a las 2 semanas le suena el celular al hombre. Mira, te está llamando, aquí dice que te está llamando tu yegua. Entonces lo primero es que la persona miente. Y esa es la primera barrera que hay que vencer para llegar a una verdadera invocación. Uno miente y se miente, uno dice mentiras. Entonces el que es infiel siempre va a decir al principio, no, una amiga del colegio. Luego vamos a ver si es realmente así, y muchas veces no es así. Entonces esa es la batalla, la primera batalla es la batalla entre la verdad y la mentira. Esa batalla es muy importante, y si no se gana esa, no se gana ninguna. Porque la persona que permanece en la mentira, permanece en el pecado. Juan capítulo 3. El que vive en la verdad va a la luz. En cambio, el que está en el pecado se aparta de la luz. Esa primera batalla es fundamental. Llegar a esa victoria es indispensable para todo lo que sigue. La persona que está en la mentira necesariamente sigue en su pecado. Así que lo primero es esa parte de la verdad.
A veces uno niega la verdad con mentiras. Otras veces uno niega la verdad, y esto es nuevo, es un fenómeno social nuevo. A veces uno niega la verdad no diciendo mentira, sino cambiando la norma. Oiga eso, cambiando la norma. ¿Qué quiere decir eso? Negar con mentira, ¿qué es? Pues el ejemplo que ya di. Oye, ¿y esta mujer qué es? Ah, una amiga. Mentira, no es una amiga, pero ahí dijo una mentira. La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra es cambiar la norma. ¿A qué llamamos cambiar la norma? Por ejemplo, la persona que dice, mira, estás bebiendo mucho. Sí, pero eso no tiene nada. Todo el mundo lo hace. Es normal. Es decir, es el intento de normalizar el comportamiento en el que uno se encuentra. Eso está pasando en nuestra sociedad también. Por ejemplo, en el vecino llamado país del Brasil, hay una epidemia que se está presentando que se llama matrimonios abiertos. Ponle comillas bien grandes, reteñidas. Matrimonio abierto. ¿Qué es matrimonio abierto? Matrimonio abierto quiere decir que se casan, pero cada uno tiene otras relaciones por fuera. El único deber, entre comillas, eso ponle otras comillas bien reteñidas, pero harto, es avisarle a la otra persona. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es elevando a la estatura de normal el adulterio. O sea, vamos a normalizar el adulterio, de modo tal que estamos casados tú y yo, pero al mismo tiempo tú tienes otros hombres, yo tengo otras mujeres, y simplemente todos contentos, y no vamos a pelear por eso. Eso se llama matrimonio abierto. Sucede en varios lugares. Uno de los lugares donde está creciendo, espero que la cosa esté mejorando, pero uno de los lugares donde está sucediendo es en Brasil, matrimonio abierto. Entonces, fíjate que eso también es una negación. ¿Por qué? Porque la persona que ya normaliza un comportamiento es una persona que ya no siente la necesidad de salir de ese comportamiento. Es una de las estrategias más utilizadas en lo que tiene que ver con la sexualidad. Por eso existen las marchas del orgullo. ¿En qué consiste una marcha del orgullo? Es el intento de normalizar socialmente un comportamiento. Esto es tan normal como cualquier cosa. Así como tú tienes tu orientación y tu opción, yo tengo la mía, está normalizado. Eso significa no hay nada que cambiar aquí. Esa es una manera muy inteligente ¿de qué? Una manera muy inteligente de normalizar el comportamiento, con lo cual ya esa primera batalla queda perdida. Porque la persona que siente que sí bebe, pero que bebe lo normal, la persona que dice, yo veo pornografía como todo el mundo, el muchacho que dice, mira, pues sí, yo consumo marihuana, pero la marihuana está legalizada. ¿Todo eso qué significa? Yo no tengo que cambiar porque es legal. Yo aborté, pero el aborto es legal, entonces no he hecho nada malo. Casi siempre, esa legalización tiene esa consecuencia. La mayor parte de la gente considera que lo que es legal es moral. Y resulta que son dos cosas muy distintas, porque sabemos que la legalidad depende de los diputados, congresistas o el nombre que tengan en cada país, y sabemos que ellos están sujetos al soborno, a la presión, se venden al mejor postor y por consiguiente están dispuestos a aprobar todo aquello sobre lo que reciben presión o sobre lo que reciben soborno. Es triste decirlo, pero la mayor parte de nuestros legisladores, llámense congresistas, diputados, senadores, representantes, el nombre que tengan, son gente que se vende.
Y ellos son los que determinan la legalidad. Y luego la gente considera que si eso es legal, eso no tiene nada. Está legalizado el aborto, luego ya no tengo que preocuparme éticamente sobre si es bueno o es malo. ¿Te das cuenta lo difícil que es ese primer combate? Es el combate entre la verdad y la mentira. Por supuesto, ese combate entre la verdad y la mentira tiene su lugar en el corazón humano, como nos dice el Papa San Juan Pablo II en su hermosa y profunda encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Nos dice claramente Juan Pablo II que en cada uno de nosotros hay la presencia de la voz de Dios a través de la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando la conciencia se escuda en que esto es legal, esto es normal, todo el mundo lo hace, esta es una opción más. Cuando la conciencia se acostumbra a decirse mentiras, llega un momento, nos explica este gran Papa, en que la conciencia queda cauterizada. Y una conciencia cauterizada, es decir, completamente quemada, ya no responde al impulso del bien o del mal. Es como si estuviera en estado de coma, no responde. Esa es la situación de la conciencia. Entonces es muy importante, esa primera batalla es muy importante. Esa primera batalla es fundamental porque es la batalla en la cual se define qué va a pasar con uno. Si la persona está en las marchas del orgullo, si la persona está convencida de que lo suyo es legal, si la persona se rodea solo de amigos que piensan como él o como ella, esa persona no va a dar un solo paso para cambiar las cosas. Por eso el alcohólico, ¿de quién quiere rodearse? No de gente sobria, porque si se rodea de gente sobria, de esos que antes de las 10 de la noche hace rato están en la casa porque tienen una esposa, unos hijos, entonces esos no le van a acolitar sus borracheras. ¿De quién se acompaña el borracho? De otros borrachos. ¿De quién se acompaña el promiscuo? De otros promiscuos. Es muy importante vencer esa barrera. Es tan importante esta barrera. Les voy a decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, las únicas veces que aparece hablando con fuerza, atacando directamente a una persona, lo hace para vencer este callo, esta muralla. Por ejemplo, cuando habla a los fariseos, ¿cómo es que Cristo, manso y humilde de corazón, les dice a ciertas personas hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Qué son esas palabras tan duras? Si Jesús es el manso, el humilde de corazón, es el Cordero de Dios, ¿por qué Jesús habla con esa fuerza? Porque es tan grande su amor, que por amor es capaz de lanzar esos misiles, es capaz de lanzar ese ariete, es capaz de lanzar ese golpe fuerte, porque hay que lograr como sea abrir esa muralla. Por eso también Cristo nuestro Señor a veces inspira en las personas sentimientos de horrible conciencia. ¿Yo qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esos sentimientos fuertes, esas sacudidas fuertes, esos terremotos interiores, hay que mirarlos como regalos de Dios. Cuando una persona es verdaderamente sacudida, a veces ese es un gran regalo de Dios. A veces, si ustedes miran en internet, se van a encontrar gran cantidad de testimonios de personas que duraron años y años trabajando para distintas industrias del pecado. Hay, por ejemplo, una señora, Patricia se llama ella, que estuvo trabajando durante mucho tiempo en el negocio del aborto. Ustedes saben que el aborto es un negocio, por eso quieren meter ese negocio también aquí. Siempre ponen como pretexto que la mujer, la libertad de la mujer, en el fondo es un negocio que reporta millones de dólares por muchos conceptos. Esta señora trabajó durante mucho tiempo en ese negocio, pero hubo un día en el que se dio cuenta
estoy matando gente. Fue sacudida. Y ese terremoto la hizo caer en cuenta, ¿qué es esto? Ella misma se había hecho 2 o 3 abortos, ella misma. Y había ayudado a no sé cuántas mujeres a abortar. Me parece que es ella también, o si no es otra, con un testimonio parecido, la que cuenta lo que sintió cuando le estaba ayudando a realizar su 4º o 5º aborto a una niña de 15 años. 4º o 5º aborto. Y entonces, a pesar de que la conciencia de esta enfermera asesina, o es decir, cómplice de asesinato, a pesar de que su conciencia estaba tan quemada, tan cauterizada, fue sacudida. Y a partir de esa sacudida fuerte, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Esa es la primera batalla. La primera batalla es darse cuenta de eso, es caer en cuenta de eso. Y esa primera batalla es un regalo muy grande, muy grande. Yo exhorto con cariño a quienes están hoy aquí y también a quienes nos están ayudando con su escucha, porque ese es un verdadero apoyo a esta obra. Esta predicación se está transmitiendo en este momento en directo para la radio La Voz del Santuario en 93.5. Con mucho cariño les enviamos un saludo desde aquí. También por Facebook se está transmitiendo en directo. Les enviamos un saludo con cariño. Y es muy importante la exhortación que les voy a decir. Papás, mamás, no dejen de hablar a sus hijos de estas cosas. No dejen de hablar. A veces una mamá puede sentir, yo ya qué le voy a decir a mi hijo, qué le voy a decir, ya le he dicho tantas veces. No se cansen, que Dios no se cansa de visitar con su amor todos los días al pecador, todos los días. No se cansen de hablar, hay que hablar, porque tú no sabes cuál es esa palabra, cuál es ese día en que se va a lograr. Todos hemos oído de cómo una gota perseverante puede romper una roca. Incluso hay fotos, hay videos de lo que puede hacer una gotita. Quien ve una gota, y una gota puede perforar una roca. ¿Y cuál es la gota número qué? ¿Cuál es la que va a lograr por fin romper esa roca? No se sabe. Yo me imagino que son miles y miles y miles de gotas, pero un día hay una que por fin rompe el último poquito de la roca. No dejen de hablar. Hablen a sus hijos, a sus hijas, porque la palabra de amor, sobre todo de una mamá, la palabra de amor es una palabra que queda ahí, es una palabra que queda, es una palabra que obra. Es muy, muy grande el bien que puede hacer, sobre todo la mamá, también el papá. Las palabras que uno más recuerda toda la vida, ¿cuáles son? Las del papá, las de la mamá. Entonces es muy importante. Les voy a decir más, queridas mamás. Repito, las que oyen esto por internet, las que oirán esto después cuando se transmita por YouTube, les quiero decir con todo amor, no se cansen. Es posible que ni siquiera alcancen ustedes a ver el fruto, es posible, pero la palabra de una mamá queda. La palabra de una mamá queda. Hace una semana me estaban contando un testimonio impresionante. Un muchacho, cuando la mamá lamentablemente enfermó, se agravó y se vio que la cosa era definitiva. Y la mamá, en su lecho de muerte, recibe la visita de su hijo. Tomándolo de la mano y mirándolo a los ojos, le dice: yo solo quiero una cosa, prométeme que no te vas a apartar de Dios. Eso sucedió hace 15 o 20 años. Y este hombre que ha dado tantas vueltas en la vida, él mismo dice: soy incapaz de faltar a una misa un domingo. Entre otras cosas, porque siento todavía la voz de mi madre. Ya la mamá muerta hace tantos años. Entonces, primera batalla, la batalla entre la verdad y la mentira.
Esa batalla es muy importante y uno no puede rendirse en eso. Y por eso también los sacerdotes tenemos que hacer como las mamás. También nosotros, como las mamás, en tiempos en que la gente nos quiere, nos aplaude, nos abraza, nos pide la bendición, hay que predicar lo que es. Y en tiempo en que la gente dice: ay, qué iglesia tan retrógrada, ese padre se quedó en la Inquisición, ese padre no sabe en qué siglo vivimos. Y otras veces lo insultan a uno peor. Uy, que no me han dicho a mí. Porque como además uno hace presencia en las redes sociales, ustedes se imaginarán los insultos. Lo menos que me han dicho es pederasta, sí, lo suavecito que me han dicho. Lo suavecito que me han dicho. Pero uno tiene que ser como una mamá. Uno tiene que ser como una mamá. Sea que me aplaudan o sea que me escupan, hay que decir lo que es. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen nos van a reclamar. Nos van a reclamar. Bueno, la segunda batalla, ¿cuál es? Dijimos que eran 3, ¿no? El segundo paso es que uno tiene que pedir ayuda y uno tiene que querer la ayuda. Uno tiene que querer la ayuda. ¿Y cuál es esa batalla? Si la primera batalla es la batalla entre la verdad y la mentira, la segunda batalla, ¿cuál es? La batalla entre la esperanza y la desesperación. Esa es la segunda batalla. La batalla entre la esperanza y la desesperación. Es una batalla en la que se ha hundido mucha gente, mucha. Fíjate que la Sagrada Escritura nos dice esto sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote se dio cuenta de que había obrado mal, ¿sí o no? Sí, siquiera hay 4 personas que saben la historia de Judas Iscariote. Los demás deben ser de otras religiones, no sé, gente que han venido aquí y pasado por el frente. Bueno, Judas Iscariote se dio cuenta de que había obrado mal. Estamos aprendiendo, bendito sea Dios. Judas Iscariote sí se dio cuenta de que había obrado mal, o sea, él sí pasó la primera batalla. Él se dio cuenta. Tanto se dio cuenta que él fue donde los mismos sumos sacerdotes judíos y les dijo: he entregado a la muerte un inocente. O sea que se dio cuenta. Se dio cuenta. La verdad, la parte de la verdad, él la tuvo clara, sí se dio cuenta. Pero ¿qué le pasó? Le pasó que vino la segunda batalla. ¿Cuál es la segunda batalla? Acuérdate, la primera es entre la verdad y la mentira. La segunda es entre la esperanza y la desesperanza. ¿Qué le pasó? Que Judas Iscariote fue a devolver el dinero para devolver el negocio. Ay, qué duro hablar así, ¿no? Qué duro. Devolver el negocio. ¿El negocio cuál había sido? Vender a Cristo. Ay, Dios. Él quería devolver el negocio. Pero se encontró con esta respuesta terrible que le dijeron los sumos sacerdotes. Él les dijo: he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y qué le respondieron ellos? ¿A nosotros qué? A ellos no les importó. Judas entonces cayó en la desesperación y nos dice la Escritura: arrojando las monedas, fue y se ahorcó. ¿Qué haya pasado en cuanto al destino eterno de Judas Iscariote? Eso no lo sabemos. Ustedes saben que Dios en un instante de arrepentimiento puede hacer maravillas. Y una persona, aún en esa decisión espantosa del suicidio, quizás puede tener un instante para arrepentirse. Yo conocí la historia conmovedora de una muchacha, de las pocas personas sobrevivientes de intento de suicidio en California. Hay un puente muy famoso en la ciudad de San Francisco, el llamado Golden Gate. El Golden Gate es el puente más famoso tal vez de todo Estados Unidos, queda en la ciudad de San Francisco. Es un puente que atraviesa la bahía de San Francisco.
Y esta mujer, llevada por la desesperación, la depresión, no la juzguemos. Esta mujer fue a ese puente y, como tantas otras personas, se arrojó obviamente para matarse. Pero las cosas se dieron de tal manera que alcanzó a sobrevivir. O sea, el golpe es brutal. En primer lugar, el golpe contra el agua por la altura a la que está el puente. Luego el golpe contra las rocas o las piedras que seguramente estén ahí. Pero el lugar donde ella se arrojó, las condiciones, la cantidad de agua hizo que ella sobreviviera. Y luego la corriente la llevó tan cerca de la orilla que pudo ser rescatada. Esa mujer obviamente quería matarse, quería suicidarse. Luego la entrevistan y mira lo que ella dice: desde el momento en que mis pies soltaron el puente, me di cuenta que me había equivocado. Es decir, yo no debía matarme. Ese relato impresionante, usted lo puede buscar también en internet, sobrevivientes del Golden Gate o alguna cosa parecida, busca. Ese relato impresionante nos enseña algo, que existe la posibilidad de que muchas personas, aún en el intento de matarse, hayan tenido ocasión de arrepentirse. Pero bueno, el hecho es que Judas Iscariote, lo que nos cuenta la Biblia que es, arrojó las monedas y fue y se ahorcó. Entonces el segundo combate es el combate entre la esperanza y la desesperación. Ese es el segundo combate. ¿Por qué? Yo lo describo un poco a manera de caricatura, pero tiene su parte cierta. El demonio en el primer combate lo que intenta decirte es: no estás haciendo nada malo, todo el mundo lo hace, no te preocupes que es legal, no te va a pasar nada. Esas son las mentiras, esos son los engaños y seducciones del demonio en el primer combate. En el segundo combate, cuando ya la persona se da cuenta de que sí está obrando, que sí ha obrado mal, en el segundo combate, ¿cuál es la frasecita del demonio? No tienes remedio, eres un caso perdido, ya no hay nada que hacer. Esta historia que les estoy diciendo la explica muy bien aquella santa tan querida por este servidor y por tantos otros, que se llama Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Doctora, ¿qué quiere decir? Que es verdadera maestra de vida espiritual, que la Iglesia ha declarado que los escritos de ella son una guía segura en el camino de la vida cristiana. Santa Catalina de Siena. Y Santa Catalina describe las cosas de este modo: que mientras uno va en esta vida, el demonio quiere ponernos una venda y llevarnos como vendados, como quien dice: no estás haciendo nada malo, no te va a pasar nada, sigue, disfruta, pásalo bien, gózala. Eso mientras vas caminando. Pero cuando llega la hora de la muerte, cuando estás al borde del abismo, ¿qué hace el demonio? Te quita la venda para que el vértigo de la eternidad te lleve a la desesperación y te arrojes para siempre a tu condenación. Entonces, la segunda batalla es la batalla de la ¿qué? De la esperanza. La primera es la batalla de la verdad. La segunda es la batalla de la esperanza. Y aquí también nuestro Señor Jesucristo es la gran luz que tenemos. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que con tanta fuerza denuncia el pecado es el Cristo que con inmensa dulzura llama al pecador arrepentido. Es decir, que Cristo, con el rugido de un león, quiere romper tu sordera, pero luego, con el canto de su amor, quiere acoger tu tristeza. Ese es Cristo, que al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá y es el Cordero de Dios que quita el pecado. León y Cordero, las dos cosas es Cristo. León
porque su palabra tiene que sacarnos de nuestro sopor y de nuestra mentira. Pero luego Cordero, porque con su mansedumbre, con su dulzura, con sus milagros, con su ternura, palabra que le fascina a nuestro Papa Francisco, con su ternura quiere atraernos a todos. Ese es Jesucristo. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Y por eso también nosotros hemos de cultivar las dos cosas. Hay que recordarle a todos que el pecado es pecado, porque esa es la primera batalla, la de la verdad. Pero segundo, con todos hay que tener una actitud de misericordia y de amor y de dulzura. No es tan fácil, porque al mismo tiempo le estoy diciendo a la persona, le estoy mostrando a la persona que está obrando mal, y también estoy diciéndole, hay un camino, hay una esperanza. Pero esa es la vía cristiana. No podemos renunciar en la batalla de la verdad, porque si renunciamos en la batalla de la verdad, mis hermanos, dejamos a la gente convencida de que está obrando bien y no están obrando bien. No podemos renunciar en la batalla de la verdad. Pero tampoco podemos quedarnos solamente en el rugido del león. Y tampoco podemos quedarnos solo en el dedo acusador. Pecador, pecador, pecador. Culpable, culpable. No nos podemos quedar en eso. Muy pronto, la misma mano que ha señalado el pecado tiene que abrirse. Y tiene que ofrecerse. Y tiene que acoger. ¿A quién? A todos. Porque cada uno de nosotros necesita eso. Entonces hay que saber señalar el pecado y abrazar al pecador. Eso es. A veces yo lo resumo con estas dos palabras: claridad y caridad. Claridad en la batalla de la verdad, caridad para que no desfallezcan nuestros hermanos en la batalla de la esperanza. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo. Tiene que seguir anunciando y tiene que seguir denunciando, tiene que seguir diciendo las cosas como son. Pero, junto con la claridad, la caridad. Caridad, amor, dulzura, ternura, puertas abiertas, puentes, manos extendidas. Bueno, ya llevamos dos. La primera fue la batalla entre la verdad y la mentira. La segunda fue la batalla entre la esperanza y la desesperación. Ahora hay que dar otro pasito más. Dijimos, para que haya una verdadera invocación, se necesita que la persona reconozca que tiene un problema, quiera buscar ayuda, y la tercera es la confianza. Poner la confianza en el Señor. Poner la confianza en el Señor. ¿Y esa cuál es? Esa es la batalla entre la fe, que en la Biblia significa ante todo esa capacidad de confiar, y la incredulidad. Qué hermosas las palabras con que Cristo le habla. Qué hermosas las palabras con que Cristo les habla a tantas personas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tal ese diálogo que tiene con Marta en Betania? Si crees verás la gloria de Dios. ¿O qué tal ese otro diálogo hermoso con aquel hombre que tenía a su hijito, y el hijito estaba epiléptico, estaba enfermo, y además de enfermo, poseso? Porque la enfermedad psiquiátrica lamentablemente puede también agravarse con una situación espiritual, y ese era el caso. Y este papá ya no sabía qué hacer. Y Jesús le dice: no temas, solo ten fe. Y el pobre hombre se debatía. Fíjate que ese ejemplo, ese pasaje es muy bueno.
Porque fíjate que ya se habían cumplido las 2 primeras batallas. Mire, tengo un problema clarísimo. El malestar, el mal que tiene mi hijo, el problema, los ataques que le dan, esa cosa tan horrible que tiene, reconoció el problema. ¿Quiero una solución? Por supuesto que sí. Soy el papá, lo amo a mi hijo, quiero lo mejor para él. Por eso este papá también fue donde los apóstoles, donde los discípulos de Jesús, o sea, ya estaba buscando ayuda. Pero le faltaba la tercera batalla. ¿Cuál es la tercera batalla? Entre la fe y la incredulidad. Y Jesús le dice, Jesús, bendito sea su santo nombre. Jesús sabe en qué predicamento se encuentra este hombre. Jesús se da cuenta de la dificultad que este hombre tiene para creer. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, no temas, solamente ten fe. ¿Y qué le responde ese papá? Yo tengo fe, pero dudo. Ayuda a mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. Y yo creo que eso es lo que muchas personas también sienten. Sobre todo cuando uno ya ha llevado un camino como creyente. Porque muchas veces uno no entiende qué es lo que Dios le quiere decir o por dónde lo lleva a uno. Muchas veces uno no entiende por qué aquellas cosas que uno considera tan justas, tan razonables, no se cumplen. Uno no entiende por qué el sufrimiento de los inocentes, sobre todo, el sufrimiento de los niños. ¿Por qué sufre un niño? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a eso? Uno no lo entiende. Hermanos, no les estoy hablando de casos hipotéticos, les estoy hablando de mi familia, porque eso nos ha pasado en mi familia. Este que les habla, tiene ya un sobrino que murió. O sea, yo sé de qué estoy hablando, y uno no entiende, y uno ora, y uno no entiende. Y es ahí sobre todo donde la fe se pone más a prueba. Uno no entiende, ¿por qué no me llega ese trabajo? Una vez le decía un profesional, tenía sus estudios, su grado, todo, le decía a la mamá, yo tengo mis manos, mamá, ¿por qué no puedo trabajar? Hace tanto que estoy buscando un buen trabajo, ¿por qué no puedo buscar el sustento para mi familia? Yo busco, toco las puertas, no se abren. ¿Qué hago, mamá? Ese es el momento. Ese es el momento en el que uno se debate entre la fe y la incredulidad. En las otras 2 batallas hemos descrito la acción del demonio diciendo que, bueno, primero, ¿qué es lo que te dice? No te preocupes, haz como quieras, disfruta, gózala. Esa es la expresión del enemigo malo. Pásala bien. No va a suceder nada. El cuerpo aguanta. Es legal. Todo el mundo lo hace. Ya salimos de la Edad Media. Ahora cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Ese es el lenguaje de mentiras en la primera batalla. Cuando llega la segunda batalla, entonces el demonio cambia su lenguaje. ¿Y qué es lo que te dice? Eres un caso perdido. Ya no hay nada que hacer. Otros tal vez lo puedan lograr. Tú eres un saco de basura, eres una piltrafa, no vas a lograr nada, nunca vas a salir de esto, ya no luches más. Esa es la segunda batalla. La tercera batalla, ¿cuál es? Si la persona se va a acercar, sobre todo si se va a acercar a Jesucristo, la tercera batalla es precisamente contra Cristo, exactamente contra Cristo. Por eso, la tercera estrategia del enemigo es, apenas nota que te vas a acercar a Cristo, ponerte todas las distracciones. ¿Y cuáles son todas las distracciones? Todas las distracciones son todas las filosofías, todos los ídolos, todas las nuevaeras, todos los inciensos, las velas, los feng shui, los I Ching, las lecturas de cartas, los rosacruces, la cábala.
mantenerte distraído. Entonces, ¿cómo nos quiere el demonio? Nos quiere engañados, deprimidos y distraídos. Esas son las 3 batallas que él quiere ganar. Engañados para que estemos en la mentira, hundidos, deprimidos para que no tengamos esperanza, y distraídos para que no pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Y cuáles son las 3 victorias? La primera es la victoria de la verdad, y la victoria de la verdad es: soy un pecador, necesito ayuda. La segunda, ¿cuál es? Voy a buscar esa ayuda, voy a ponerme en camino como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Esa es la segunda. ¿Y la tercera cuál es? La tercera es la del ciego de nacimiento que fue curado. Cuando Jesús le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego responde: ¿y quién es para que crea en él? Capítulo 9 de San Juan. ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le dice: soy yo, lo estás viendo. Y el que era ciego cae, se postra ante Cristo. Hace poco estábamos recordando al gran apóstol Tomás. ¿Te acuerdas? El que dudó, el que dijo: mientras no meta mi dedo en el agujero de los clavos, mientras no meta mi mano en su costado. ¿Y qué pasó? Que Jesús se le presenta y lo confirma en la fe y le dice: mira, aquí están mis manos, toma tu dedo, aquí está mi costado, mete tu mano. Y le añade esto: no seas incrédulo, sino creyente. Creyente. En el momento en el que Cristo le dice eso, los judíos estaban buscando cuál era el siguiente muerto. El primer muerto era Cristo en la cruz. En ese momento los judíos estaban buscando el siguiente. En ese momento la persecución estaba a punto de dispararse. En ese momento ellos tenían que anunciar la noticia más loca, entre comillas, de todos los tiempos. Pero Tomás, ¿qué hace? Se postra y dice estas palabras tan hermosas: Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que sin ver crean. Entonces, esas son las 3 batallas. Espero que te las hayas aprendido bien. Repito, para el 96.4% que no tomó sus apuntes, pero tienen buena memoria. Entonces son la batalla de la verdad, la batalla de la esperanza y la batalla de la confianza o de la fe. En la batalla de la verdad, el demonio, ¿qué quiere? Que uno diga: es normal, yo soy así, todo el mundo lo hace, esto ya es legal, ya salimos de la Edad Media, ahora las cosas son distintas, somos un país moderno, a ver cuándo se moderniza Paraguay. Esas son las mentiras propias de la primera batalla. Las mentiras de la segunda batalla, ¿cuáles son? Eres un desastre, te das cuenta que nunca logras nada, siempre has fracasado, nunca podrás nada. Fracasaste como esposa, fracasaste como mamá, fracasaste como profesional, fracasaste, eres un fracaso, eres una bolsa de basura. Y si la persona trata de acercarse a Cristo, ¿cuáles son las otras mentiras? ¿Cuáles son las otras seducciones de esta víbora espantosa del infierno? Son mantenerte distraído. Espérate, no necesitas eso. ¿Por qué quiere el demonio que no nos acerquemos a Cristo? Y en cambio nos propone 2.342.712 terapias distintas. ¿Por qué? Por una razón: porque en ninguna de esas terapias me piden la palabra que Cristo sí me pide. ¿Cuál es la palabra que Cristo me pide y que nadie más me pide? Está en Marcos capítulo 1, conversión. ¿Qué es lo primero que dice Jesucristo? El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed la buena noticia. Entonces, ¿por qué es más sabroso cualquier otra terapia y no acercarse a Cristo? ¿Por qué es más sabroso cambiarse de religión y no seguir en la católica? ¿Por qué? Porque en las otras no me van a pedir la conversión, que es la parte difícil. Claro. Una persona que está viviendo por allá con su segunda, tercera esposa, si va a la iglesia católica hay una gran probabilidad de que le hablen de esos temas hartos, esos temas incómodos.
temas incómodos, como decir adulterio. Ay, qué tema tan incómodo. En cambio, si yo me voy por allá a uno de esos grupos, una de esas sectas, tal, ahí lo único que hay que hacer es cantar bonito, diezmar. Eso sí, diezmar sí hay que hacerlo. Como nunca diezmó usted en su iglesia católica. Usted que nunca apoyó para nada a la iglesia católica, que le dolía darle 200 guaraníes a la iglesia católica, allá sí le dicen, muestre a dar su declaración de renta. Pero la gente paga lo que sea con tal de que no la obliguen a ¿qué? Convertirse. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen que nueva terapia. La nueva terapia consiste en que tú enciendes unas barritas de incienso y empiezas a repetir durante 800 veces mumbo yumbo, mumbo yumbo, mumbo yumbo. Y si tú repites eso durante 800 veces, entonces eso te da paz en tu mente, tu cerebro cambia, tus ondas se organizan, adquieres tu máximo potencial, desarrollas todo tu cerebro. ¿Por qué eso resulta tan atrayente a la gente? Porque no me pidieron la qué. Uy, respondieron la conversión, menos mal. Poco a poco la gente va respondiendo. Es decir, hay que tener confianza en el Paraguay. El Paraguay responde. Sabemos que el Paraguay responde. Lento, pero responde. Perdón, entonces, hermanos queridos, esos son los 3 pasos. ¿Y qué pasa cuando uno da esos 3 pasos? Cuando uno da esos 3 pasos, uno llega a la verdadera invocación. Entonces, la invocación, ¿cómo es? Es de verdad. Desde la verdad de lo que soy. Desde la profunda verdad de lo que soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Como decía poéticamente San Francisco de Asís, hombre de barro. Desde la realidad de mi barro, desde la realidad de mi historia. Dice el Salmo 130, que se aplica muy bien en este caso: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo, desde lo profundo de tu realidad, desde lo profundo y lo real, desde lo profundo y lo verdadero de ti. Esa es la primera característica. Ese es el primer llamado. Segundo, el llamado se hace desde la esperanza. ¿Y cómo puedo encontrar esperanza? Si he fallado en tantas cosas, si he fallado como amigo, he fallado como esposo, he fallado como papá, si he fallado como trabajador, quizás yo debo decir, si he fallado como religioso, si he fallado como sacerdote, ¿de dónde vendrá mi esperanza? Es que la esperanza no proviene de que yo sea bueno, sino proviene de Romanos capítulo 8. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios envió a su Hijo. Entonces, uno hace nacer la esperanza, no a partir de cosas buenas de uno, no, Señor, de ahí no va a salir. ¿De dónde vendrá la fuerza de la esperanza? No viene de cosas buenas de uno. La fuerza de la esperanza, ¿cuál es? La fuerza de la esperanza es lo que vemos en los evangelios. Aplícate el evangelio. Señor, que recibiste al leproso. Señor, que acogiste a la adúltera. Señor, que abrazaste con ternura al pecador. Señor, que compartiste la mesa con los publicanos. Señor, que admitiste el hospedaje de Zaqueo. Señor, yo quiero acercarme a ti. Qué lindo eso. Y ahí nace la esperanza. Viendo cómo Él ha tratado a otras personas, nace en mí la esperanza. Y tercero, no te dejes distraer. No te dejes distraer. Pon tu confianza en Él. Para lo cual la frase más perfecta que yo he conocido es la frase que dice: váyame bien o váyame mal, con Jesús me quedo. Mire, el día que usted suelta esa frase, el demonio hace rechinar de rabia sus quijadas. Esa frase derrota a Satanás. Váyame bien o váyame mal, con Jesús me quedo. Porque claro, lo que Él quiere es que tú empieces a hacer un análisis costo-beneficio. A ver,
¿Cuánto me cuesta confesarme? Mucho, muchísimo. La confesión es una cosa muy difícil, es muy pesada, muy vergonzosa. Es durísimo, es pesadísimo. ¿Para quién? Para mi ego. ¿Y qué beneficio voy a obtener? Lo mismo que se obtiene con unas velitas pintadas, reacomodando los muebles, poniendo una pirámide, colgándome un cuarzo, asistiendo a una terapia, adquiriendo nuevas posiciones. Me encontré un meme, ahora se habla mucho de memes, ¿no? Me encontré un meme en Facebook muy bonito, que dice lo siguiente: de acuerdo con los grandes maestros de eso que llaman yoga, hay un gran total de más de 16,000 posiciones en el yoga. 16,000. La más conocida, por supuesto, es la de la flor de loto, que la gente une los deditos, se sienta con las piernas cruzadas, pone la espalda derecha. Esa es la más conocida, pero dicen que son en total cerca de 16,000 posiciones para buscar la luz, la paz, la salvación. Y decía el meme, en el yoga hay 16,000 posiciones que son solo promesas. En la fe cristiana hay solo una posición, la de Cristo en la cruz. Esa. Entonces date cuenta que uno no debe dejarse distraer. Por eso es muy mala idea estar buscando por un lado y por otro, porque ahí es donde te distraes, y ahí es donde la mente termina diciendo, bueno, más o menos todo es lo mismo, sí. Y siempre dicen la misma comparación, es como una montaña, tú la puedes subir por el norte, la puedes subir por el sur, la puedes subir. Lo importante es llegar a la cima de la montaña. Si tú llegas a través de tu religión musulmana, si el otro llega a través de su humanismo, si el otro llega a través de sus rezos, cada uno que llegue como pueda. Eso dices tú. Ahora cuéntame una cosa, ¿en cuál de esas religiones, filosofías o sistemas de pensamiento han dicho, Dios se hizo hombre? Lo dijo Lao Tse, lo dijo Confucio, lo dijo Mahoma, lo dijo Buda. No, solo hay uno. Entonces no te dejes distraer. Esas son entonces las tres claves. Primera, la invocación debe ser desde lo profundo del corazón, desde tu verdad, desde tu barro. No sientas miedo a hablar desde tu barro, porque como nos enseña el Papa Francisco, Dios no tiene asco de ti ni de tu barro. Dios no tiene asco. No tengas miedo de hablar desde tu asco. Desde lo que a ti te produce asco, no tengas miedo. Segundo, primero reconocer la verdad. Segundo, pon tu esperanza, el mismo que trató como trató a la pecadora, al pecador, al publicano. Ese mismo es el que quiere acercarse a mí. Y tercero, no me voy a dejar distraer. Por eso es muy importante, apenas empiezan a brotar las primeras semillitas de la conversión, es muy importante que uno tome decisiones. Yo no me voy a dejar distraer. No me dejo distraer. Entonces uno tiene que ir tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, quizás muchos de nosotros hace tiempo que no hacemos una buena confesión. Voy a hacer una buena confesión, me voy a preparar, voy a hacerla bien. Voy a asistir a un buen grupo de oración. Quizás no todos los grupos son para mí, por lo menos en el momento en el que me encuentro, pero voy a buscar a dónde, voy a alimentar mi fe, voy a leer la palabra de Dios, empezando por los santos evangelios, que es lo más fácil de entender en general. Esas decisiones. Y a partir de ahí, ¿qué viene? A partir de ahí lo que viene es una invocación sincera. La invocación amorosa y sincera. Ven, Señor, ven a hacer tu obra en mi vida. Ven, Señor. Ese es el verdadero clamor. Ese es el verdadero clamor del cual se dice en el libro de Job, la oración del pobre traspasa las nubes. Ese es el verdadero clamor. Y ese clamor el Señor lo escucha. Y ese clamor es el que Cristo enseñó a través de la perseverancia
a sus discípulos. Por eso les dijo: no se aparten de Jerusalén, oren, oren, oren. Y los tuvo 50 días. 50 días. Y uno dice: ¿por qué tanto tiempo? No es que Dios quiera demorar sus regalos, sino que para llegar a esta verdadera y sincera invocación, muchas veces se necesita tiempo. Tiempo para ir limpiando el corazón, para que se acostumbre a las 3 palabras que son la verdad, la esperanza y la confianza en Él. Entonces, cuando tú entras en este camino de la invocación, vas encontrando cada vez más la verdad de tu necesidad, la esperanza en el Dios que te anuncia salvación y la confianza de que Él y solo Él puede hacer de ti una nueva criatura. ¿Y cómo lo hace Él? A través del don de su divino Espíritu. Llega Él con su Espíritu. Ese es nuestro congreso de este año. Eso es lo que queremos ver. Cómo el Señor, a través de esa fuerza, poder y unción de su Espíritu, hace de nosotros criaturas nuevas. Pero el requisito, ¿cuál es? Invocación. Invocación sincera. Invocación constante. Invocación amorosa. Invocación confiada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.